Buenas noches, estimada audiencia. Es un placer inmenso para quienes hacemos el proyecto Econatal dirigirnos a ustedes a la vez que les damos las gracias por formar parte de los profesionales que buscan actualizar sus conocimientos y mejorar el desempeño en sus actividades profesionales, más que todo en pro del bienestar de nuestros pacientes. Asimismo, como en la reunión anterior, queremos establecer algunos lineamientos principales que nos van a permitir el buen desempeño de la charla. En primer lugar, él o los exponentes estaremos en la sala virtual a las 8 en punto del día indicado, en la plataforma indicada. Se va a esperar un aproximado de entre 5 y 10 minutos hasta lograr un aforo adecuado. Además, pedimos que los invitados desactiven su micrófono al momento de ingresar a la sala. El chat queda abierto ante cualquier inquietud y las preguntas que se manifiesten por ese medio van a ser respondidas de manera escrita por uno de los integrantes del proyecto Econatal. Asimismo, se tomarán en cuenta un aproximado de 10 preguntas, las mismas que serán presentadas en vivo para que sean respondidas por nuestro expositor. Si alguien desea intervenir en el transcurso de la charla, puede usar la opción de levantar la mano para poder dirigir su pregunta al expositor. Finalmente, la charla será grabada y se les facilitará el enlace para su uso personal. A continuación, el obstetriz Miguel Riera va a darnos un breve resumen de la charla anterior, de manera que les agradezco por su presencia y sean ustedes bienvenidos. Adelante, Miguel. Buenas noches, ¿cómo están? Voy a darles un breve resumen solo del tema anterior que fue tratado del screening de neoploidías para hacer un pequeño recapitulación de todo lo que se vio y continuar con la segunda parte de este screening de primer trimestre. Entonces, empezaré compartiendo. Sí, ven las diapositivas, ¿verdad? ¿Sí se ve? Ya. A ver. Entonces, les voy a dar un breve resumen solo de lo que se trató en el anterior webinar. En sí, lo que estamos hablando es del screening de primer trimestre. ¿Y el screening de primer trimestre qué es? Pues es un test combinado, ¿sí? En este caso yo hablé justo solo de aneuploidías, del cálculo de riesgo de aneuploidías. En este sentido, vimos que se basa en tres aspectos: del riesgo basal, los marcadores bioquímicos y los marcadores ecográficos. Dentro del riesgo basal tenemos la edad materna. Esto nos va a dar un número para indicar el riesgo que una paciente puede tener, un feto, perdón, tiene el riesgo de que presente algún problema cromosómico. Los marcadores bioquímicos, que es la proteína plasmática del embarazo y la fracción beta libre del HCG, que como se indicó, lo óptimo es realizar a las 10 semanas, pero que igual se puede realizar en el transcurso 10, 11, 12, hasta 13 semanas, pero obviamente hay que tener en cuenta que el óptimo es a las 10. Y los marcadores ecográficos, que son de dos clases: los que son marcadores de base y los nuevos marcadores, los mismos que se realiza entre las 11 a 13.6 semanas, y que lo óptimo, como quedamos, fue a las 12 semanas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a las 11 semanas, pues el bebé puede estar muy pequeño, aún no puede llegar a los 45 milímetros, y por también los marcadores que se veían probablemente en una porción alterados, pero que no dejan de ser fetos que no tienen ningún problema de neoploidías. Dentro de los de base quedamos que es la translucencia nucal y la frecuencia cardíaca, y que con estos dos son los que se va a evaluar el riesgo. El riesgo principal, ¿no? Combinando ya la edad materna o el riesgo basal, los marcadores bioquímicos, junto con los marcadores de base ecográficos. Y que los nuevos marcadores, pues se puede aplicar teniendo en cuenta que si aplicamos un cálculo de riesgo con los marcadores ecográficos de translucencia nucal y frecuencia cardíaca y nos sale elevado, podemos aumentar estos marcadores para ver si nos disminuye el riesgo o si nos aumenta.
¿sí? Y lo que quedó determinado es que vamos a ver siempre un screening, o ¿qué vamos a determinar? Pues es el riesgo. El riesgo de que el feto pueda tener una aneuploidía, que como quedamos puede ser riesgo bajo, intermedio, alto y muy alto. Y dependiendo de esa clasificación, pues qué es lo que se va a realizar, ¿sí? Dependiendo si es un riesgo bajo, control normal, riesgos altos son unas pruebas invasivas, o riesgo intermedio, pues que podemos aplicar o los nuevos marcadores bioquímicos, ADN fetal libre, prueba invasiva o un seguimiento ecográfico a las 20 semanas para evaluar si aparecen unos marcadores de aneuploidías de segundo trimestre. Y para continuar ya con la charla, pues hablando de lo del screening de primer trimestre, como les digo, es un test combinado. El día de hoy hablaremos igual el screening que se hace entre 11 a 13.6 semanas, pero tomando en cuenta ya los resultados de la medición de las arterias uterinas por vía ecográfica y marcadores ecográficos, principalmente el factor de crecimiento placentario. ¿Sí? Y esa es la introducción a lo que se va a tratar ahora. Listo, a continuación va a dar la segunda parte el obstetra Enrique Pavón. Voy a hablar un poco sobre la trayectoria de él. Él es graduado de la Universidad Central del Ecuador en obstetricia. Fue el mejor egresado de la promoción en el 2005. Tiene un diplomado en ecografía en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Perú. Un curso de ecografía para la atención primaria de salud de la Organización Panamericana de Salud y un curso de ecografía de la Asociación Andina de Ultrasonografía. ¿Sí? Entonces voy a dar paso a Enrique, por favor, para que comience con el webinar. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha fuerte. ¿Cómo? Sí, Miguel, no sé, tienes que ponerme como coadministrador para poder compartir mi pantalla, mi presentación. Ahí, pruébale. Listo. ¿Cómo me quito que no me veo? Bueno, primeramente, muchísimas gracias, compañeros, doctor Freddy, Miguel, gracias por la introducción. El tema que nos compete hoy es el estudio del cribado y la prevención de la preeclampsia. Y muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y ellos por qué están haciendo esto, no? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el motivo por los cuales iniciaron estas charlas? Y me voy a robar unos 5 minutitos para contarles un poco de mi experiencia. Como ya les explicó Miguel, soy obstetra, orgullosamente obstetra, graduado de la Universidad Central del Ecuador. Trabajo en el Centro de Salud de Guamaní desde hace 15 años. Realicé mis estudios de posgrado en la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Perú. Hice estudios en ecografía obstétrica y ginecológica. He trabajado toda mi vida en la emergencia del Centro de Salud de Guamaní. Por azares de la vida, nunca he estado en la consulta externa. He trabajado toda mi vida en la emergencia. Y les cuento esto porque, miren, hay cosas que a uno le cambian, ¿no? Le cambian las perspectivas, le cambian la forma de ver cómo lleva su atención a las pacientes. En enero de este año tuve una paciente que tuvo un ovito fetal. A esta paciente yo le había revisado. A
A esta paciente yo le había hecho 2 monitoreos fetales electrónicos. Era una paciente de descendencia afrodescendiente, perdón, la cual fue enviada desde la maternidad de la Nueva Aurora hacia el Centro de Salud de Guamaní. La paciente terminó en un óbito fetal. ¿Sí? Terminó en un óbito fetal. Y eso fue un hecho que en realidad cambió toda la perspectiva de mi atención. Yo quería saber qué pasó con la paciente. ¿Sí? Yo tenía los exámenes de la paciente, yo tenía los monitoreos de la paciente. Yo estaba seguro que la paciente llegó en buenas condiciones. No estaba seguro en realidad del estado del bebé. ¿Sí? Entonces, como ustedes entenderán, se hizo una investigación del por qué pasó con la paciente. Lamentablemente, miren, estamos en el Ministerio de Salud y de hecho en todas las esferas de nuestro quehacer profesional, la cuerda a veces se rompe por el lado más flojo. Y aunque yo con la compañera obstetriz que realizamos la atención, teníamos toda una serie de sustentos científicos de qué había pasado con la paciente, en realidad nunca se llegó a una conclusión de qué pasó con la paciente. ¿Por qué se produjo el óbito fetal? Esto en realidad me impactó profundamente. Ustedes entenderán que uno después de esas experiencias, uno no es el mismo. Y sobre todo cuando te señalan como culpable. Entonces me puse a pensar. A mí me ha encantado la docencia, me ha encantado siempre la investigación. Y me encontré, bueno, tuve la bendición de contar con Miguel, con el doctor Pavón, con la obstetriz Patricia, con mi esposa. Y empezamos este proyecto, ¿sí? Un proyecto en donde queremos cambiar la forma de atención. Queremos cambiar el paradigma que tenemos de hace 50 años de la atención prenatal, ¿sí? Y el primer paso es cambiar la pirámide de la atención. Miguel ya hablaba la semana anterior, hace 3 semanas, perdón, de la charla, sobre la pirámide de la atención prenatal, ¿sí? Antes teníamos un control. Es más, creo que la guía de práctica clínica de control prenatal dice que mínimo podemos tener un control en la primera mitad del embarazo, ¿sí? Sin embargo, con la inversión de la pirámide de control prenatal propuesta por el profesor Nicolaides, nos damos cuenta que en el primer trimestre de embarazo es donde nosotros vamos a realizar el cribado y la prevención de las principales causas de morbimortalidad materna, ¿sí? Entonces, este es el motivo, esta es la causa, esta es la razón del proyecto de Conatal. Un proyecto realizado por obstetras, para obstetras, ¿sí? Nosotros lo que queremos hacer es un apoyo de diagnóstico. Nosotros lo que queremos hacer es un apoyo incluso hasta personal. A mí muchas veces me han llegado exámenes, ¿sí? Me han llegado exámenes y uno a veces no sabe qué hacer con los datos y no sabe a quién preguntar tampoco. Entonces tampoco sabe a quién preguntar, ¿sí? Entonces lo que queremos hacer como proyecto de Conatal, como Centro Médico de Diagnóstico Materno Fetal y Ecografía es eso. Un apoyo para ustedes, un apoyo para nosotros, obstetras, obstetrices, que estamos en nuestra práctica diaria. Bueno, y ahora sí, ya no me alargo más y vamos a lo que nos compete, ¿sí? La segunda parte del cribado del primer trimestre se trata de la preeclampsia, el cribado y la prevención. Como ya sabemos, la preeclampsia es un síndrome sistémico que se desarrolla durante la segunda mitad del embarazo, que se caracteriza por hipertensión acompañada de proteinuria o disfunción de órganos maternos, ¿sí? Definiendo la hipertensión
como la tensión arterial sistólica más de 140 milímetros de mercurio y o diastólica más de 90 milímetros de mercurio después de las 20 semanas, en una paciente previamente normotensa, ¿sí? La proteinuria se define como la presencia de más o igual de 300 miligramos de proteína en una orina de 24 horas, un radio de proteína creatinina mayor de 30 miligramos por milimol, o al menos una cruz en la tirilla reactiva de orina. La preeclampsia sobreañadida es la hipertensión previa al embarazo o antes de las 20 semanas, ¿sí? Acompañado de proteinuria y disfunción de órganos maternos. Esto, bueno, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Esto lo vemos siempre en nuestra práctica clínica, ¿sí? Vamos a ver la prevalencia. Se dice que la preeclampsia aparece en un 2 al 5% de los embarazos, ¿sí? Claro, esto depende de las características demográficas de la población en estudio. Sí, por ejemplo, en pacientes afrodescendientes, la proporción es de 2 a 3 veces mayor que en las pacientes de raza blanca, ¿sí? De todas estas pacientes que nos van a desarrollar preeclampsia, un tercio van a desarrollar un parto antes de las 37 semanas por complicaciones maternas o fetales derivadas de la preeclampsia. Ya. Las implicaciones. La preeclampsia es una de las causas principales de morbimortalidad perinatal, causando más de 50,000 muertes maternas al año. Una proporción importante de mujeres con preeclampsia requerirán un parto prematuro por causas maternas o fetales. Y por tanto, los recién nacidos también están sujetos a los riesgos asociados a esta prematuridad. La preeclampsia está implicada en alrededor del 25% de muertes intraútero y muertes neonatales y un 15% de los neonatos con crecimiento restringido. El riesgo de resultados adversos para la madre y el feto y el recién nacido es mucho mayor en la preeclampsia pretérmino que en la preeclampsia a término. Entonces, nuestro objetivo va a ser cribar la mayor parte de preeclampsias pretérmino, pues son las que nos van a dar más complicaciones, tanto maternas como neonatales. ¿Qué problemas nos da la preeclampsia a largo plazo? ¿Sí? Una madre que desarrolla preeclampsia tiene el doble de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, incluyendo hipertensión, enfermedad coronaria, infarto del miocardio y muerte por un accidente cerebrovascular, ¿sí? Por otro lado, los niños expuestos a preeclampsia, comparados con los niños nacidos tras un embarazo normal, tienen el doble de riesgo de parálisis cerebral debido a la prematuridad, restricción de crecimiento o ambos. De igual forma, los niños y adultos jóvenes expuestos a preeclampsia presentan una mayor presión arterial, además de un aumento del riesgo de accidente cerebrovascular y diabetes. Entonces, miren, esto quiere decir que no es un problema simplemente de la preeclampsia, que se acaba la enfermedad y se acabaron los problemas. No, nos dan muchos problemas, tanto para la madre como para el feto. Vamos a hacer un recuerdo de la patogénesis, ¿no es cierto? Esto que vimos en la universidad y que odiábamos tanto, al menos yo era así. Sabemos que en la preeclampsia existe una deficiente invasión trofoblástica de las arterias espirales, lo que va a producir una hipoxia placentaria, ¿sí? Como consecuencia va a haber una liberación de factores derivados del trofoblasta hacia la circulación materna, con una activación plaquetaria y daño endotelial. Todo esto da como resultado los síntomas de la preeclampsia. Bueno, dentro de su fisiopatología tenemos que la preeclampsia no es solo una enfermedad, sino es un síndrome con una expresión clínica muy variable, ¿sí? Es un síndrome heterogéneo. Esto debido a que en su fisiopatología se combinan también de manera variable dos factores, que son la hipoperfusión placentaria y la predisposición materna. La preeclampsia que debuta de manera precoz antes de las 34 semanas, predomina la hipoperfusión placentaria. Y esto explica que la inmensa mayoría de casos
coexista con una restricción de crecimiento intrauterino. ¿Sí? Por el contrario, en aquellas preeclampsias que debutan de manera tardía, después de las 27 semanas, lo que predomina es la predisposición materna. En estos casos, la incidencia de restricción de crecimiento intrauterino es mucho menor. ¿Sí? Entonces, observando la complejidad de la historia natural de esta enfermedad y su fisiopatología, se entenderá que su predicción y su prevención también van a ser muy complejas. Pero, ¿existe algún tratamiento profiláctico para la preeclampsia? Yo quisiera que en su experiencia, en su práctica clínica, me digan, no teman interrumpirme. ¿Ustedes creen que exista algún tratamiento profiláctico para la preeclampsia? ¿Alguien que me alce la mano? Miren, en aquellas poblaciones que tienen un riesgo epidemiológico elevado y una baja ingesta de calcio, la suplementación de 1500 miligramos de calcio diario, ¿sí?, reduce casi a la mitad el riesgo de preeclampsia, pero sobre todo de la preeclampsia tardía. ¿Sí? Y aquí, miren, les traigo un recorte de la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública del año 2016, en los cuales nos dice que la suplementación de calcio 1 gramo disminuye de manera significativa el riesgo para desarrollar preeclampsia y el riesgo de parto prematuro, especialmente en mujeres con baja ingesta. Es decir, baja ingesta y elevado riesgo epidemiológico, ¿sí? En el Ecuador, en estudios descriptivos en las ciudades de Quito y Cuenca, en 106 y 74 mujeres respectivamente, se encontró que la ingesta de calcio fue en un promedio menor a 500 miligramos diarios, es decir, menor al requerimiento diario, ¿sí? Esto quiere decir que en nuestro medio la administración de calcio va a tener un efecto beneficioso en la reducción de la incidencia de la preeclampsia. ¿Sí? Entonces, ya tenemos una forma de prevenir, ¿no es cierto? El calcio, ¿sí? Vamos a las antioxidantes, ¿sí? En los antioxidantes, cuyos máximos exponentes son la vitamina C y la vitamina E, no solo no se ha demostrado ningún beneficio en la prevención de la preeclampsia, sino que aumenta los resultados adversos como la hipertensión gestacional y el bajo peso al nacimiento. Entonces, debemos dejar, si lo estamos haciendo, debemos dejar de recomendar a nuestros pacientes el uso de vitamina C y de vitamina E. La aspirina, ¿sí? En cuanto a la aspirina, es un medicamento profiláctico del cual se ha acumulado mayor experiencia. De manera global, sabemos que reduce la incidencia de preeclampsia de una manera modesta, entre un 10 al 15%, ¿sí? Sobre todo cuando se inicia después de las 16 semanas y en dosis bajas, menos de 100 miligramos diarios, ¿sí? Sin embargo, en pacientes de los cuales se inició la ingesta antes de las 16 semanas, la reducción de la incidencia aumenta hasta un 47%. Pero si además lo aplicamos a pacientes de alto riesgo, esta reducción de la incidencia llega hasta el 60%, ¿sí? Entonces, súper importante, no solo la administración de la preeclampsia, sino cuando iniciamos, ¿no es cierto? Debemos iniciar antes de las 16 semanas y con una dosis mayor de 100 miligramos, ¿sí? Pues en un metaanálisis se vio que hay una mayor reducción del riesgo con dosis mayores de 100 miligramos. Entonces, vamos a hacerles una pregunta. Ya vamos a una pequeña encuesta. Miguelito, no sé si me ayudas con la encuesta. Con la encuesta número 2. ¿Cuál es la dosis de aspirina utilizada para la reducción en la incidencia de preeclampsia precoz? ¿Cuál es la dosis ideal? Ayúdenme, por favor, con sus votaciones.
Listo. Ya. Tenemos que tenemos como resultado que la mayoría de ustedes votaron por 100 miligramos como la dosis ideal utilizada para la prevención de preeclampsia, ¿sí? Pues déjenme decirles que yo creía lo mismo, porque en la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud dice eso, que la dosis es 100 miligramos. Sin embargo, miren, les voy a compartir un estudio, el estudio ASPRE, ¿sí? El estudio ASPRE es un estudio en el cual se basó todo el uso de la aspirina para la prevención de la preeclampsia, ¿sí? El estudio ASPRE fue un estudio internacional multicéntrico, ¿sí? ¿Qué significan las siglas ASPRE? Bueno, yo le traducí aquí. Es la detección combinada de marcadores de preeclampsia basada en la evidencia, ¿sí? ¿Cómo se hizo este estudio? Se realizó el cribado de preeclampsia pretérmino a eso, ¿sí? Aproximadamente el 10% de pacientes, 2.707, tuvieron un riesgo alto, ¿sí? El riesgo alto es de 1 en 100 de padecer preeclampsia. Y el resto, 23.090 pacientes, tuvieron un riesgo bajo para preeclampsia antes de la semana 37. Esto quiere decir que tuvieron apenas un 0.2% de riesgo de padecer preeclampsia. Ahora, ¿qué hicieron con estas pacientes que tuvieron un riesgo alto? De estas pacientes, 2.707 pacientes, declinaron el estudio 1.116 pacientes por múltiples motivos, ¿sí? Al resto de pacientes se les administró aleatoriamente placebo, un placebo a 806 pacientes y se le administró aspirina, 150 miligramos por día a 785 pacientes, ¿sí? Y la aspirina fue administrada en la noche porque se comprobó que la administración en la noche era mucho más eficaz que administrar en el día, ¿sí? Entonces, con respecto a la pregunta que habíamos hecho de los 100 miligramos, pues aunque la guía nos diga 100 miligramos, la dosis ideal es 150 miligramos al día. Y la toma debe ser en la noche, ¿sí? Este fue el estudio ASPRE. Esto fue lo que se hizo en el estudio ASPRE. ¿Cuáles fueron las conclusiones del estudio ASPRE? Bueno, la principal conclusión fue que el uso de aspirina se asoció con una reducción del 62% en la incidencia de preeclampsia pretérmino y del 82% de preeclampsia general, ¿sí? Entonces, aquí estamos probando que la aspirina sirve para la prevención de la preeclampsia, sobre todo de la preeclampsia pretérmino, que es la que más nos interesa, ¿no es cierto? Ahora, se hizo un análisis secundario, ¿sí? ¿Qué resultados arrojó el análisis secundario? Pues arrojó tres conclusiones. El primero fue que la reducción de la preeclampsia pretérmino sería de un 75% en las pacientes con una adherencia mayor o igual al 90% y de 40% en aquellas con una adherencia menor al 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy, muy, muy importante que las pacientes cumplan el tratamiento, ¿sí? Si ustedes recetan aspirina, una diaria por la noche, 150 miligramos por la noche, pues la paciente debe cumplir desde las 12 semanas hasta el término del embarazo. Estas pacientes con un cumplimiento del tratamiento mayor o igual al 90%, aumentan su tasa de predicción de preeclampsia pretérmino de 62 al 75%, ¿sí? Pero si la tasa de adherencia
o tasa de cumplimiento del tratamiento es menor al 90%, la reducción, hay una reducción del 62% al 40% en la predicción de preeclampsia pretérmino, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos que una de las cosas más importantes es la adherencia que el paciente tenga al tratamiento, ¿sí? Ya, como segundo punto o como segunda conclusión, se vio que si del estudio se excluían a las pacientes que tenían hipertensión arterial crónica y si la adherencia en todas las pacientes hubiera sido igual o mayor al 90%, la reducción de la incidencia de preeclampsia pretérmino habría llegado al 95%. ¿Sí? O sea, súper buena, súper alta la reducción de la incidencia. Y como última conclusión, se vio que en pacientes con hipertensión arterial crónica, la aspirina puede no ser útil para la prevención de preeclampsia pretérmino, ¿sí? Esas fueron las 3 conclusiones que arrojó el análisis secundario del estudio ASPRE. Sigamos. Regresemos. Entonces, estas cifras ilustran de manera muy clara el reto en la prevención de la preeclampsia. ¿Cuál es el reto en la prevención? Identificar de una manera precoz, idealmente antes de las 16 semanas, aquellas pacientes que van a tener un riesgo más alto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de cribar las pacientes a las 11, desde las 11 hasta las 14 semanas, ¿sí? De ver qué pacientes van a tener un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia y qué pacientes se van a ver beneficiadas con la administración de aspirina y de calcio, ¿sí? Ese es el motivo del cribado de las 11 a 14 semanas. Ya. Ahora, ¿cómo podemos identificar a las pacientes que tienen mayor riesgo? ¿Sí? Porque ese es algo muy importante. Si ustedes han leído la guía de práctica clínica, que creo que deben saber mejor que yo, en la guía de práctica clínica nos dan unos criterios mayores y menores, ¿sí? Pero, ¿en qué se basan esos criterios mayores y menores? En el riesgo epidemiológico, ¿sí? Las enfermedades que más inciden en el desarrollo de la preeclampsia es el síndrome antifosfolipídico y la preeclampsia previa, ¿sí? Que multiplican por 8 el riesgo de desarrollar una nueva preeclampsia. El índice de masa corporal mayor de 35 o la diabetes pregestacional multiplica por 4 el riesgo. La nuliparidad, el embarazo múltiple, la historia familiar multiplica por 3 el riesgo. Y la edad mayor de 40 años, la hipertensión crónica, la enfermedad renal o autoinmune, el intervalo intergenésico mayor de 10 años lo multiplica por 10. ¿Sí? Ahora, cabe rescatar o cabe recalcar en esta parte que si una paciente tiene un parto en el cual no desarrolló preeclampsia, un parto previo, ese parto previo tiene un efecto protector para el embarazo siguiente, ¿sí? Entonces, si mi paciente no tuvo preeclampsia, es lo más seguro es que en el siguiente parto no tenga preeclampsia o tenga un riesgo muy, muy bajo para preeclampsia. Sin embargo, cuando tenemos un periodo intergenésico mayor de 10 años, ese efecto protector del embarazo anterior se pierde, ¿sí? Y a esta paciente podemos considerarle como una nulípara. Entonces, nos sube el riesgo, ¿no es cierto? Por eso es que el periodo intergenésico mayor a 10 años nos sube el riesgo. Ya. Ahora, si ponemos el foco
en los dos factores cuya asociación es más fuerte, regresemos un poquito, era el síndrome antifosfolipídico y la placenta previa. Vamos a ponerle ojo en esos dos factores, ¿sí? En cuanto al antecedente de preeclampsia, observamos que el factor que tiene mayor riesgo de recurrencia va a ser la edad gestacional, en la cual debutó esta preeclampsia previa. De esta manera vemos que para preeclampsias que debutaron antes de la semana 28, el riesgo de recurrencia es de alrededor del 50%. Por el contrario, para preeclampsias que debutaron por encima de las 37 semanas, el riesgo de preeclampsia es solo, de recurrencia de preeclampsia es solo del 10%, ¿sí? Entonces, es más importante la edad gestacional al debut que la severidad de la preeclampsia previa, en el embarazo previo. Por ejemplo, en pacientes con antecedentes de síndrome de Gel y de preeclampsia, vemos que solo aumentan en un 30 y en un 20% respectivamente el riesgo de padecer preeclampsia en la siguiente gestación. Por lo tanto, el factor a tener en cuenta en el asesoramiento de riesgo de preeclampsia será la edad gestacional a la cual debutó el embarazo previo. Entonces vamos ahí con otra preguntita. Ayúdame. Porfa, Miguel, si me ayudas con la siguiente pregunta, con la siguiente encuesta. Ya. ¿A qué semana de gestación? No, esa es la primera, Miguelito. La tercera. Ah, bueno, ahí contestaron. Exactamente. El riesgo de preeclampsia es más alto en función de la edad gestacional a la que aparece la preeclampsia en el embarazo anterior o la gravedad de la preeclampsia. ¿Qué paciente? Dejemos un momentito para que voten todos. Listo. Tenemos, sí, estamos en lo correcto. La edad gestacional a la cual aparece la preeclampsia, a la cual apareció la preeclampsia anterior es más importante que la gravedad de la preeclampsia, ¿sí? ¿Sí? Esto es lo que nos mostraba este cuadro, ¿sí? Entonces, miren, en estas pacientes que debutaron con preeclampsia a las 28 semanas, tienen un riesgo de recurrencia de más del 50%. Pero miren acá, los pacientes con síndrome de Gel y eclampsia solo tienen respectivamente un 30 o un 20% de riesgo de volver a repetir su preeclampsia en el siguiente embarazo. ¿Sí? Entonces, el factor más importante a tener en cuenta es la edad gestacional a la cual debutó la preeclampsia en el embarazo anterior. ¿Sí? Esto es importante porque cuando hacemos nuestra historia clínica, no solo debemos preguntar si es que tuvo preeclampsia o no en el embarazo anterior, sino a qué edad gestacional debutó su preeclampsia en el embarazo anterior. Eso nos va a dar un plus, ¿no es cierto?, en nuestro diagnóstico, en nuestra categorización del riesgo. Ya. Sigamos. El otro factor importante que multiplicaba por 8 la posibilidad de tener preeclampsia eran las trombofilias, ¿no es cierto? Las trombofilias, ¿sí? Hay una asociación clara entre preeclampsia y trombofilias, ¿sí? Pero, sin embargo, ¿ustedes creen que esta asociación clara de las trombofilias con la preeclampsia justifica que a todas las pacientes con preeclampsia les hagamos un estudio para detectar trombofilias? No sé si alguien me puede responder. No sé si quedó clara la pregunta. ¿Qué opinan ustedes? A todas las pacientes que desarrollan preeclampsia tenemos
que cribar para trombofilias? ¿Sí o no? Pues la respuesta, bueno, escríbame en el chat, ya lo leo. Pero la respuesta es que no, ¿sí? Hay una asociación débil entre preeclampsia y trombofilia, ¿sí? Sin embargo, el estudio de las trombofilias, sobre todo del síndrome antifosfolipídico, ¿sí? Se debe hacer sobre todo cuando la preeclampsia apareció antes de las 34 semanas, con complicaciones como una muerte fetal o un desprendimiento prematuro de placenta, de una placenta normalmente inserta, y cuando esta preeclampsia precoz antes de las 34 semanas es recurrente. Entonces, cuando tenemos preeclampsias precoces antes de las 34 semanas y estas preeclampsias tienen complicaciones y encima de eso son recurrentes, tenemos que obligadamente investigar trombofilias. ¿Cuál es la trombofilia que tiene mayor asociación con preeclampsia? El síndrome antifosfolipídico, ¿sí? Es mucho más dudosa la asociación con otras trombofilias, como la mutación del gen de la protrombina, la resistencia a la proteína C, la hiperhomocisteinemia, y no existe ninguna asociación con el resto de protrombina, ¿sí? Entonces, para que nos quede clara este punto, ¿sí? Vamos a investigar trombofilias cuando tengamos preeclampsias precoces menos de 30 semanas y sean recurrentes. ¿Qué nos recomienda la guía de práctica clínica? ¿Sí? La guía de práctica clínica nos recomienda categorizar el riesgo según los factores epidemiológicos, ¿sí? Una estrategia en cuanto a la profilaxis sería tratar con aspirina a los pacientes con mayor riesgo, ¿sí? ¿Cómo categorizamos el riesgo? Cuando se cumple un criterio mayor o al menos dos criterios menores, ¿sí? Entre los criterios mayores tenemos preeclampsia previa, nefropatía crónica, enfermedad autoinmune y diabetes mellitus, ¿sí? Entre los criterios menores tenemos la primiparidad, la gestación múltiple, el periodo intergenésico mayor de 10 años, la edad materna mayor de 40 años, con la historia familiar de preeclampsia, ¿sí? Cuando nuestra mamita, nuestras tías tienen preeclampsia, nuestra abuela, y un índice de masa corporal mayor de 35, ¿sí? Ahora, ustedes ven que aquí les puse el embarazo múltiple con rojo, es porque acá se repite, ¿sí? Es porque en la clasificación de la NICE, el embarazo múltiple está incluido en los criterios menores y en la clasificación del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia está incluido en cambio en los criterios mayores, por eso le puse con rojo, ¿sí? Entonces, la recomendación sería tratar con aspirina desde el primer trimestre hasta el término de la gestación, con aspirina, ¿no es cierto? A las pacientes que cumplan un criterio mayor o al menos dos criterios mayores. No obstante, el problema de esta estrategia es que según la NICE y según el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, solo estaremos tratando entre el 21 y el 27% de todas las pacientes que terminarán desarrollando una preeclampsia precoz. Eso quiere decir que si nos basamos solo en los riesgos epidemiológicos, vamos a hacer una detección máximo del 27% y el 73% de pacientes se nos van a seguir complicando, van a seguir desarrollando unas preeclampsias precoz, que es la que más vamos a tratar de prevenir, ¿sí? Por lo tanto, la tasa de detección es una tasa limitada y por lo tanto limita el éxito de esta estrategia basada solo en los factores de riesgo. Y esto es lo que nos da la guía de práctica clínica, ¿sí? En la guía de práctica clínica de trastornos hipertensivos del año 2016, solo nos dice esto, ¿no es cierto? Valoren el riesgo con criterios mayores y criterios menores, pero ya estamos viendo que esto nos va a resultar insuficiente. Pero ¿cómo podemos mejorar nuestra predicción? ¿Cómo podemos mejorar la predicción de complicaciones? Un candidato a utilizarse dentro de las estrategias preventivas es el Doppler de las arterias uterinas, ¿sí? Miren,
Durante la gestación se produce una invasión del tejido trofoblástico, por parte del tejido trofoblástico de las arterias espirales, sustituyendo la capa muscular y convirtiendo estas arterias espirales a vasos supeditados al interés de la placenta, es decir, maximizando la perfusión placentaria, ¿no es cierto? Este proceso empieza en el centro de la placenta y se extiende hacia la periferia. También se inicia en la parte más superficial de los vasos y se extiende a las porciones más miometriales. ¿Sí? ¿Cómo se manifiestan estos cambios de la preeclampsia a nivel Doppler, o sea, en ecografía Doppler? ¿Sí? A nivel Doppler se manifiestan cambios en la onda de la arteria uterina, en las cuales desaparece esta señal. Esto se llama un notch protodiastólico. Esta es una paciente que no está gestante, ¿sí? Esta paciente normalmente debe tener un notch protodiastólico. ¿Sí? ¿Qué nos indica el notch protodiastólico? Nos indica la rigidez del vaso. Pero en una paciente embarazada, este notch debe desaparecer, miren, ¿sí? Debe desaparecer y debe aumentar el flujo diastólico, ¿sí? Esto debería pasar normalmente. Debe aumentar el flujo diastólico. Esto vemos en el flujo Doppler que es en ecografía, ¿sí? Este proceso de invasión trofoblástica se inicia entre las 6 y 12 semanas y queda completado alrededor del 90% alrededor de las 24 semanas. Entonces, no es de sorprender que en las preeclampsias que debutan antes de las 34 semanas, en las cuales, como habíamos mencionado, el principal mecanismo histopatológico es la hipoperfusión placentaria, hay hasta un 90% de casos alteraciones a nivel de las arterias uterinas. ¿Sí ven? Aquí no desaparece el notch protodiastólico. ¿Sí? Entonces, esta onda de flujo de las arterias uterinas es una onda anormal. ¿Sí? Y esto se encuentra hasta en el 90% de preeclampsias antes de las 34 semanas y hasta en un 90% de restricción de crecimiento intrauterino temprano antes de las 34 semanas. ¿Sí? Por el contrario, en aquellas pacientes cuyas preeclampsias debutan cerca del término, las alteraciones de las arterias uterinas son mucho menos frecuentes. Solo un 30% van a tener alteraciones de las arterias uterinas, reflejando, como ya vimos antes, que existe otra vía fisiopatológica. Entonces, una estrategia de detección va a ser el estudio Doppler de las arterias uterinas, ¿no es cierto? Coincidiendo con el estudio morfológico de las 19 a las 23 semanas, ¿sí? Vemos que a estas semanas hay una tasa de detección o de predicción para preeclampsia en general que es alrededor del 50%. Pero si nos fijamos solo en aquellas que debutan antes de las 34 semanas, que son las que nos van a interesar porque son las que más agravan los resultados perinatales, la tasa de detección llega hasta un 80%, ¿sí? Entonces, ¿vamos a realizar el cribado a toda la población? Pues sí, por el momento es el mejor método, ¿sí? Por el momento es el mejor método. ¿Sirve para ajustar nuestro control prenatal? Pues sí, sí sirve para ajustar nuestro control prenatal. ¿Y cómo vamos a ajustar nuestro control prenatal? Pues aquellas pacientes con riesgo aumentado va a entrar en un circuito de riesgo, ¿no es cierto? En la cual vamos a darle a la paciente una mayor información sobre la preeclampsia, vamos a tener una monitorización de síntomas y signos de preeclampsia, un control de la tensión arterial laboratorio al menos 2 veces por semana. Y es importantísimo que nosotros en esta etapa calculemos la tensión arterial media, ¿sí? Tenemos que hacer un perfil analítico básico, así la paciente no tenga síntomas, un mayor y mejor control de la gestación y un mejor y mayor control ecográfico, ¿sí? Para eso nos va a servir el screening. No obstante,
nos va a servir para seleccionar una población a la cual administrar aspirina de manera profiláctica. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿quién me puede responder esto? Este estudio que hacemos de las arterias Doppler, el estudio Doppler de las arterias uterinas de las 19 a 23 semanas, nos va a servir para ver qué pacientes se van a beneficiar con el uso de aspirina. A ver, ¿quién me escribe a un mensajito? Vamos a darles 30 segundos para poder respirar. ¿Sí me entendieron la pregunta, no es cierto? Digamos que hacemos el estudio del Doppler de las arterias uterinas entre las 19 y 23 semanas y encontramos un Doppler alterado, ¿sí? Un Doppler alterado. Ese Doppler alterado nos va a servir para ver si a esta paciente le damos calcio o aspirina, calcio y aspirina. Pues no nos va a servir, ¿sí? ¿Por qué? No nos va a servir. Toda la evidencia demuestra que a las 19 a 23 semanas ya no tiene ningún beneficio en términos de reducción de la incidencia de la preeclampsia el uso de la aspirina. Ya, esto estamos suponiendo en pacientes que no toman aspirina todavía, ¿no es cierto? O sea, porque estamos catalogando el riesgo para ver qué pacientes se van a ver beneficiadas del uso de aspirina y del calcio, por supuesto, ¿sí? El calcio ya lo damos por hecho de que le vamos a dar a todas nuestras pacientes, porque vimos que la ingesta de calcio en nuestro país es baja, ¿sí? Entonces el calcio ya queda sobreentendido que nosotros a la paciente ya le estamos dando calcio. Pero nosotros catalogamos el riesgo, ¿sí? ¿Cómo empezamos a catalogar el riesgo? Vimos los factores epidemiológicos, los criterios mayores, criterios menores, y vimos si a esas pacientes qué paciente se beneficiaría con el uso de la aspirina, ¿sí? Ahora, como vimos que basándonos en los criterios mayores y menores, solo vamos a predecir un 27% de las pacientes que van a desarrollar preeclampsia precoz, vamos a complementar con el uso de las arterias uterinas, con el Doppler de las arterias uterinas, ¿sí? Entonces, miren, hacemos el Doppler entre las 19 y 23 semanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las tasas de detección a estas semanas llegan hasta el 80% para la preeclampsia precoz. Pero lamentablemente aquí ya no vamos a poder hacer nada en cuanto a prevención. Sí, y esto está reflejado en que a estas semanas el proceso histopatológico de la preeclampsia ya está muy establecido, ¿sí? O sea, la preeclampsia, esa paciente ya va a tener preeclampsia. Si le iba a dar preeclampsia a esta semana, ya no podemos hacer prevención, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál es el paso lógico? ¿Sí? Movernos hacia el primer trimestre, cuando la historia natural de la enfermedad nos va a permitir intervenir para mejorar la incidencia de la preeclampsia. Entonces, retrasamos el estudio del Doppler de las arterias uterinas hacia las 11 hasta las 14 semanas, ¿no es cierto? Cuando coincide con el cribado de cromosomopatías, ¿sí? ¿Qué pasa con el Doppler de las arterias uterinas de estas semanas? Vamos a encontrar una tasa de detección más modesta, ¿sí? ¿Recuerdan que en la anterior, a las 19 y 23 semanas, llegaba a 80%? Pues a las 13 y 14 semanas solo va a llegar hasta el 50% para la preeclampsia precoz, antes de las 36 semanas, antes de las 34 semanas, perdón. Ya. Pero esto tiene beneficios, ¿no es cierto? Uno de los grandes beneficios de esa estrategia es que nos va a permitir seleccionar una población que se va a ver beneficiada con el uso de la aspirina. Entonces, a estas pacientes que detectemos aquí de riesgo, ellas sí se van a ver beneficiadas con el uso de la aspirina. Porque si recuerdan las diapositivas anteriores, decíamos que lo ideal es empezar la aspirina antes de las 16 semanas, ¿sí? Entonces,
Aquí vamos a catalogar el riesgo y las pacientes que tengan un mayor riesgo, según con el resultado del Doppler de las arterias uterinas, a estas pacientes sí se van a ver beneficiadas con el uso de la aspirina. Como habíamos mencionado anteriormente, está demostrado que la profilaxis con aspirina reduce más de la mitad de la incidencia de preeclampsia a lo largo de la gestación. Ahora, miren, esta diapositiva lo que nos muestra es que si nosotros usamos solo los factores epidemiológicos para calcular el riesgo de preeclampsia, solo vamos a detectar el 50% de las pacientes que pueden desarrollar preeclampsia, ¿sí? Miren. Pero, si combinamos los factores epidemiológicos con el Doppler de las arterias uterinas, nuestra tasa de detección va a llegar al 70%, ¿sí? Sin embargo, la limitación principal es que la tasa de detección con marcadores aislados apenas llega al 50%, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para cribar mejor las pacientes de riesgo? Lo que podemos hacer es combinar los marcadores, ¿no es cierto? Los dos grupos de marcadores más importantes son los hemodinámicos y los bioquímicos, ¿sí? En cuanto a los hemodinámicos, tenemos el más importante va a ser la simple toma de la presión arterial en el primer trimestre, desde las 11 a las 14 semanas. Este método simple nos va a permitir por sí solo detectar el 50% de las pacientes que van a desarrollar una preeclampsia precoz y el 35% de las preeclampsias tardías, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos que calcular la tensión arterial media. En pacientes que van a desarrollar preeclampsia, existe un aumento de la tensión arterial media durante todo el embarazo, pero esta es más detectable en el primer trimestre, específicamente entre las 11 a 14 semanas. Entonces, es importantísimo aquí datar la presión arterial media, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, le tomo la presión, calculo la arterial media. ¿Y cómo sé solo con la presión arterial media si es que tiene o no más riesgo? ¿No es cierto? Pues para eso existen las calculadoras de riesgo, que lo vamos a ver más adelante. Miren, en esta gráfica nos muestra la combinación ya no de dos factores, sino de tres factores. Los factores epidemiológicos, el Doppler de las arterias uterinas y la toma de la presión arterial media, ¿sí? Utilizando estos tres marcadores, nuestra tasa de detección sube desde el 50 con un solo factor a 80 con la combinación de los tres factores, ¿sí? Ya, en cuanto a los marcadores bioquímicos, existen dos marcadores bioquímicos muy importantes. Uno es la proteína plasmática, la proteína placentaria 13 producida por el trofoblasto, que tiene unas tasas de detección para preeclampsia precoz hasta de un 40% y para preeclampsia tardía de un 30%, ¿sí? Sin embargo, de lo que se ha acumulado más experiencia y más evidencia es el papel de los factores antiangiogénicos, que nos permiten detectar hasta el 40% de las preeclampsias precoces cuando se combinan con la proteína placentaria 13 y que nos van a permitir detectar de manera aislada hasta un 50% de los casos que van a desarrollar una preeclampsia precoz. ¿Ok? Como dijo Miguel al inicio de la charla, ¿sí? Esto, los marcadores bioquímicos, lo podemos hacer igual, unidos al screen de marcadores bioquímicos para aneuploidías, ¿sí? Por eso es que todo este conjunto de exámenes, todo este conjunto de estudios se llama screening de las 11 a las 13.6 semanas. Miren. Aquí tenemos en esta gráfica, vemos que las estrategias que mejor permiten seleccionar a una población de alto riesgo
son las estrategias combinadas, es decir, la combinación de factores epidemiológicos, el Doppler de las arterias uterinas, la presión arterial y los marcadores bioquímicos, ¿sí? La combinación de estos marcadores ha demostrado que sube la tasa de detección hasta un 90%, ¿sí? De preeclampsia precoz, ¿sí? Que es la que más nos interesa, como lo vuelvo a repetir, porque la preeclampsia precoz antes de las 37 semanas es la que más contribuye al morbo y mortalidad perinatal como materna. ¿Cuál es nuestra recomendación? Pues nuestra recomendación es recoger en el control del primer trimestre, específicamente en el cribado de las 11 a 13 semanas, todos estos factores de riesgo, ¿sí? Todos estos factores de riesgo y combinarlos, ¿sí? Y ofrecer a la paciente una categorización de riesgo precoz, ¿sí? Entonces, aquí le podemos decir a la paciente, usted tiene un riesgo precoz, o tiene un riesgo de preeclampsia precoz tiene un riesgo para desarrollar preeclampsia precoz o preeclampsia tardía, ¿sí? Pero sobre todo nos va a servir para ver qué pacientes se van a beneficiar con el uso de aspirina, ¿sí? Porque, como vimos anteriormente, la aspirina puede ayudarnos hasta en un 95% a prevenir una preeclampsia si se utiliza correctamente, si tiene una adherencia mayor al 90%, ¿sí? Entonces, esa es nuestra recomendación. Unir todos los factores de riesgo y darle a la paciente una categorización de riesgo, ¿sí? Ahora, verán, me gustaría que hagamos un ejercicio no sé si nos puedes ayudar, Miguelito. Listo. Me gustaría hacer un ejemplo. Tienes que dejar de compartir tu pantalla un momentito para indicarles. Voy. Espérame. ¿Cómo dejo de compartir? Ya, ya. A ver, entonces yo les voy a dar un ejemplo de cómo manejarse las calculadoras fetales. Sí, en este caso para el riesgo de preeclampsia, ¿no? Entonces, igual pueden utilizar la calculadora fetal de Barcelona o la de la Fetal Midline Foundation, pero con la de Barcelona, si ustedes no ingresan el dato del marcador bioquímico, no les va a calcular. A diferencia de esta calculadora que sí les va a realizar los cálculos, ¿no? Entonces, de igual forma, se meten al link de la Fetal Midline Foundation, van a calculadoras y aquí tenemos de preeclampsia. Como ven, hay para calcular en tres estadios la predicción de riesgo de preeclampsia. Vamos a utilizar el de 11 a 14, que es el que estamos viendo. Yo te puedo dictar, Miguelito, los datos de la paciente. Claro, sí. Sí. Ya. A ver. Ya verás, es un embarazo único. Ya. Ya. Tiene en el eco una longitud coronilla rabadilla de 65 milímetros. Ya. Ya. El examen el examen se lo realizó el día de hoy. Ya. Fecha de nacimiento de la paciente. El 1 de agosto de 1995. Listo. ¿Cuánto mide? Mide 1,55. Peso. 56 kilogramos. Listo. Origen racial. Es mestiza.
¿Ha fumado? No fuma, tampoco tiene antecedentes familiares. Listo. No tuvo ningún método para concepción, fue espontáneo. Listo. No Historial tiene médico. antecedentes de importancia. Y es su primera gesta, es su primer embarazo. Ok. Las presiones. Ya, tiene una presión de 90-60. Brazo izquierdo o derecho. Derecho, 100, 90-60. 190, 60. No, 90-60. Ah, 90, 60. Ya, del mismo brazo o del otro brazo. Pongámosle 92-60, ¿De cuál brazo? para que no varíe mucho, del izquierdo. 92. 60. Ya. Listo. La otra medida. De 95-61 Ya. y 90-60. Listo. El resultado de los IP, de las arterias, El resultado del IP, de la izquierda y la derecha. revisar, es de 0.9. ¿De la izquierda o la derecha? Perdón, que estaba dando el promedio. Es de 0.8 y de 1.0. Derecha 0.8, izquierda 1.0. A ver, a ver, a ver. 0.0. Esos datos, por si acaso, compañeros, de esos datos 0.8. nos vienen en el resultado de la ecografía, ¿no es cierto? Cuando pedimos un estudio de arterias uterinas, nos vienen esos resultados. El resultado más importante ahí es el IP. Nos va a dar un IP de la arteria uterina derecha, un P de la izquierda y nos va a dar un promedio también. 1.0 y 0.8 me dijiste, ¿verdad? Sí. 0.8. Eso se le realizó el día de hoy igual, ¿verdad? Sí, el día de hoy. ¿No tiene marcadores? No tiene marcadores bioquímicos. Esta paciente es una paciente que no se le hizo marcadores bioquímicos. Y le saqué los marcadores bioquímicos porque en realidad, compañeros, en el ministerio todavía no es norma hacer esto de los marcadores bioquímicos. Sí, poco a poco lo vamos a ir, creo que desenrollando este problema de los marcadores bioquímicos, pero esta calculadora permite hacer el cálculo sin marcadores bioquímicos. Uh-huh. Ya, ¿cuál es la conclusión, Miguelito? Listo, entonces con los antecedentes, ¿no?, de la paciente más lo que se ha realizado de la ecografía, nos sale la categorización de riesgos, ¿no? Cuando el riesgo es menor a 100, es un riesgo alto. Cuando es más de 100, es un riesgo bajo, ¿no? Entonces, los antecedentes, solo por lo que nos ha dicho, digamos, la paciente, es un riesgo bajo, ¿no?, de tener preeclampsia o de incidencia preeclampsia antes de las 37 semanas, o sea, que sea precoz. Y evaluando en combinación con la presión arterial media y el IP de las arterias uterinas, vemos que aún así baja el riesgo más. Entonces, en esta calculadora igual nos explica qué es lo que se podría hacer o qué significan los resultados, ¿no? Y aquí que nos indica, pues, que la paciente está categorizada como bajo riesgo a presentar preeclampsia antes de las 37 semanas, o sea, precoz. Pero eso igual se tiene que evaluar o reevaluar el riesgo a las 20 semanas y a las 36, a las 20 en el ecomorfológico y a las 36, pues, para evaluar incidencia de preeclampsia tardía, ¿sí? Ya, exacto. Entonces, aquí ya tenemos un caso, ¿no es cierto? Un caso en las que tenemos todos los antecedentes de la paciente, en las que ingresamos los datos de la flujometría que le hicimos a la paciente, los datos epidemiológicos. Y ahora, Miguelito, hagámosle en la misma paciente, pero con otros datos. Ya listo, muy bien. Entonces hay que volver, ¿no? Todo desde cero. Y lo mismo. ¿Era único o se va a cambiar algo?
Ahí. No se va a cambiar lo de único. Ya, Pero longitud. no estás compartiendo la pantalla. Ah, sí, perdón. Ver. Ya. Listo. Ya, era un embarazo único, una longitud de coronilla, rabadilla de 65 milímetros. Ya. El día del examen fue el día de hoy. 20, listo. Fecha de nacimiento. Fue el 1 de agosto del 95. Mide. Mide 1,55. Listo. Pesa. Ella pesa 68 kilos. Listo. Origen. Ella es afrodescendiente. Bueno, aquí dice negro, ¿no? Es por la calculadora que es de allá de Londres. No ¿Fumó? fuma. Ya. No fuma. Y la madre le tuvo preeclampsia. Listo. Fue espontáneo. Ok. No tiene ningún antecedente de importancia. Ya. No tiene, es su primer embarazo. Muy bien. Y te dicto la presión, te dicto de una vez la presión media. Ah, ya. Bueno, no hay problema. Que el otro era para indicar cómo se sacaba, en el caso que no sabía. La presión media es de 98,3. Ya. ¿Y el IP? Y el IP Medio. es de 2,1. Listo. No, perdón, Miguel, es de 2,9. Perdón. Ya voy a cambiar. 2,9. Y no se hizo marcadores bioquímicos. Ya. Listo. A ver, entonces acá igual. Los riesgos de preeclampsia solo por los antecedentes de la paciente, o sea, peso, talla, lo que tuvo la madre, un antecedente de preeclampsia, ¿sí? Me sale que tiene un riesgo alto, ¿no? Ven que hay de 1 en 25 de que pueda presentar una preeclampsia precoz. Y combinando con los marcadores, sí, con la arteriuterina y con la presión arterial media, es de 1 en 5, o sea, el riesgo aumentó más, ¿sí? Y de igual forma, en las recomendaciones, ¿qué es lo que nos indica? Pues que la paciente tiene un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia antes de las 37 semanas. E igual aquí hacen énfasis en el estudio ASPRE. El estudio ASPRE, como le indicó Enrique, es para ver qué paciente es la que necesita o no aspirina, ¿sí? E indica igual la dosis, ¿no? Dosis baja, 150 miligramos en la noche. Hay guías que dicen en la mañana, a mediodía, pero lo recomendable en la mayoría de estudios que se ha visto en la noche, ¿no? Hasta las 36 semanas porque va a reducir la incidencia de una preeclampsia antes de las 32 semanas y ahí le sale hasta en porcentajes con el 90%. Y con una preeclampsia antes de las 27 semanas en un 60%. Todo esto, obviamente, si la paciente se adhiere bien al tratamiento. Si empieza a no tomarse cuando es en la noche, si se olvida de tomar, pues obviamente no va a ser efectivo la profilaxis. Ya. Déjame terminar. Tengo unas 2 diapositivas más y termino, amigo. ¿Ya? Listo. Pues entre las conclusiones tenemos que la preeclampsia tiene una etapa latente reconocible, ¿no es cierto? Que esta va a ser entre las 11 hasta las 14 semanas, de donde tenemos que nosotros realizar nuestro screening, ¿sí? Y dependiendo del screening va a ser nuestra prevención con calcio y con aspirina. Ninguna prueba sola predice esta condición con suficiente precisión. Sin embargo, el marcador aislado que mejor funciona es el Doppler de las arterias uterinas en el segundo trimestre.
¿sí? Recuerden que teníamos ahí una tasa de detección de hasta el 80%. Sin embargo, con este estudio no podemos hacer ninguna estrategia preventiva, ¿sí? Por eso es que debemos movernos al screening a las 11 a 13 semanas. Los modelos multiparámetros identifican de manera más temprana una gran mayoría de preeclampsias precoces. Y estos modelos multiparámetros son las calculadoras que nosotros les acabamos de mostrar, ¿sí? El uso de esas calculadoras. Antes, miren, yo cuando empecé en esto de la ecografía hace como 10 años, nosotros calculábamos el índice pulsátil y íbamos a una cartulina así grandota a ver la edad, a ver el peso, a ver la edad gestacional y teníamos que hacer ahí tablas y buscar en tablas. Eso era súper complicado porque aparte de eso te tomaba tiempo. Aparte de eso, no eran precisas las tablas, ¿no es cierto? Tú si no tenías una regla buena, podías hacer mal un cálculo. Tenías que tener, yo recuerdo cuando recién empecé a trabajar, teníamos de estas tablas pegadas en todo la pared. Entonces, cuando teníamos una paciente, bajábamos la tabla y veíamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo utilizar estos modelos multiparámetros? Es mediante las calculadoras. Ahora hay calculadoras súper buenas, ¿sí? Hay españolas, mexicanas, esta de Londres que acabamos de utilizar. La mayoría, muchas son gratis, muchas están disponibles como para el celular, entonces es importante que las empecemos a utilizar, ¿sí? Es muy importante. ¿Qué nos permite todo esto? Pues nos permite una asignación de recursos acorde al nivel individual, ¿no es cierto? A esa paciente tenemos que ponerle más atención, nos va más recursos de esa paciente. Y una optimización de estrategias profilácticas, lógico. A esta paciente ya le podemos dar calcio, le podemos dar aspirina, ¿sí? Entonces nos va a ayudar mucho este screening. Y como conclusión tenemos las perlas, ¿no es cierto? Estas son las perlas, me gustan a mi esposa porque son las cosas que nunca nos debemos olvidar y siempre me recalca, ¿sí? La historia clínica, ¿qué hacemos en la historia clínica? Tenemos que hacer una buena historia clínica, ¿no es cierto? Tenemos que establecer el riesgo mediante los factores epidemiológicos, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuáles eran los factores epidemiológicos? Los criterios, utilizando criterios mayores, utilizando criterios menores, establecer ya un riesgo de preeclampsia, ¿sí? La toma de la presión arterial media, ¿sí? Entre las 11 y 14 semanas es súper importante, como ya lo habíamos mencionado. La presión arterial media en pacientes que van a desarrollar preeclampsia aumenta a lo largo de todo el embarazo, pero hay una diferencia más notable entre las 11 a las 14 semanas. Entonces, esta toma de la presión arterial media es muy, muy, muy importante, ¿sí? El Doppler de las arterias uterinas, ¿sí? No nos olvidemos de pedir. Yo trabajo en un centro de diagnóstico por ecografía y siempre nos llegan estudio de marcadores cromosómicos, estudio de marcadores cromosómicos, estudio de marcadores cromosómicos, pero nunca nos llegan estudio del Doppler de las arterias uterinas, ¿sí? Y eso es raro porque el estudio del Doppler de las arterias uterinas se debe hacer o está incluido en el mismo screening del primer trimestre, ¿sí? Entonces, cuando nosotros mandemos una ecografía de screening para marcadores cromosómicos, también pidamos un Doppler de las arterias uterinas, ¿sí? En muchos de los casos nos llega ya el resultado, ¿sí? Así como Miguel, como utilizamos la calculadora, nosotros en el Conatal mandamos ya el resultado así. En muchos de los casos nos llega solo las cifras, ¿sí? Las cifras del IP, de la arteria, que es el índice pulsátil de la arteria uterina derecha, el índice pulsátil de la arteria uterina izquierda. Cuando nos llegue así, ¿qué tenemos que hacer? Ingresar esos datos a una calculadora fetal y sacar el IP medio, ¿sí?
con ese IP, con la media de ese IP, ya podemos ingresar a la calculadora de la Federal Medical Foundation a hacer el cribado de preeclampsia. ¿Sí? Entonces, no se olviden, es muy importante, 11 a 13.6 semanas, Doppler de las arterias uterinas. En cuanto a los marcadores bioquímicos, pues la verdad es que todavía en la norma no nos menciona nada de los marcadores bioquímicos. La verdad no hay ninguna norma que nos diga que tenemos que mandar marcadores bioquímicos. En el Ministerio de Salud Pública, al menos, ¿no es cierto? Pero para los que hacemos práctica privada, porque yo también la hago, los que tenemos nuestra práctica privada, pues es muy importante, ¿sí? Esos marcadores bioquímicos, sobre todo cuando ya detectamos en escena clínica pacientes de riesgo, esos marcadores bioquímicos podemos hacerlos a las 10 semanas, junto con los marcadores bioquímicos para aneuploidías, ¿sí? Y por último, el calcio y la aspirina, ¿sí? El calcio en dosis de 1500 miligramos diarios, ¿sí? Y la aspirina en dosis de 150 miligramos diarios tomadas en la noche, ¿sí? Esto nos va a reducir la incidencia de preeclampsia pretérmino, siempre y cuando cataloguemos nuestro riesgo con todas estas otras perlas, ¿no es cierto? Catalogamos nuestro riesgo y vemos qué pacientes se van a ver beneficiadas con el uso del calcio y aspirina, ¿sí? Entonces, estas son unas 5 cositas que nunca nos tenemos que olvidar y las cuales son el motivo de la charla, ¿sí? Para terminar, pues no se olviden, aunque ya pasaron 3 semanas de ese screening que dio el Miguelito, del screening de las aneuploidías, ¿no es cierto? El screening de marcadores cromosómicos. No se olviden que todo este screening de las 11 hasta las 13 semanas va a determinar la forma de cómo llevar nuestro control prenatal. Si le catalogamos a esta paciente de bajo riesgo para enfermedades cromosómicas, de bajo riesgo para preeclampsia o de alto riesgo para preeclampsia, de alto riesgo para enfermedades cromosómicas, aquí es donde vamos a determinar cómo va a seguir todo nuestro control prenatal, ¿sí? Entonces no se olviden, tampoco se olviden que nosotros en el Conatal realizamos todo este asesoramiento, ¿sí? A las pacientes y a los profesionales, ¿sí? Tenemos nuestro chat, cualquier pregunta, cualquier inquietud, si quieren que les ayudemos a utilizar las calculadoras de riesgo, si tienen algún eco que hay que repetir, si tienen algún eco que esté incompleto, pues estamos para servirles. Nosotros, como yo les dije al principio, este es un proyecto de obstetras, realizado por obstetras y para obstetras. Así que no duden en cualquier duda. De mi parte, yo les agradezco mucho. Les agradezco mucho. Espero no haberles cansado. Es un tema medio complejo porque a mí no me gusta. Es un tema medio así como que no es muy bonito, como que no nos gusta mucho. Como que yo cuando lo estudié en el 2004 que me gradué, era muy diferente, ¿no? Pero las cosas van evolucionando y nosotros tenemos que evolucionar, ¿sí? Nosotros tenemos que seguir con la tecnología, al paso de la tecnología. Y si tenemos calculadoras obstétricas, si tenemos factores de riesgo, si tenemos ecografías, si tenemos, pues no nos quedemos atrás. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Sí? No sé si es que hay alguna pregunta. Bueno, pienso que ahorita, finalizada la charla, si alguien tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono y dirigirla directamente con los que están dirigiendo la charla. Hasta que hagan una pregunta, voy a compartirles solo igual como fue la otra vez el modelo de cómo sale un informe de nuestro centro, ¿no?
para que vean igual que nosotros igual le evaluamos todo eso, los riesgos. Igual, si a ustedes les llega un eco que no tenga evaluado riesgos, pues pueden usar la calculadora y guiar mejor su control, ¿sí? Solo esto les voy a indicar. Miren, por ejemplo, aquí tenemos de los informes que realizamos, esto fue de una paciente en esta semana. Como ven aquí, los riesgos de preeclampsia están elevados, ¿no? Entonces, enviamos igual ya todo, ya tomamos presión arterial media, todo eso, y nosotros de igual forma ponemos la recomendación, ¿no? Para que tengan presente, porque habrá profesionales igual que no sepan cómo manejarle estos números. Entonces, tenemos también, realizamos el asesoramiento tanto a la paciente y enviamos esto también al profesional. ¿Sí? Hay una pregunta, Miguelito. A ver. A ver, yo te la leo, ¿ya? Ya. Dice, buenas noches. Yo tengo una paciente que inició su embarazo, presentó tensiones arteriales elevadas. Inicié con aspirina a las 13 semanas y calcio a las 18 semanas. Ya. Ella acudió donde un médico especialista renal, médico especialista renal, que ya tiene un riñón, bueno, me supongo que dice que le dijo que tiene un riñón dañado y suspendió la ingesta del calcio. Ya, ok. O sea, aquí la pregunta es, ¿manda o no calcio? A ver, en sí, por lo del riesgo de la preeclampsia, lo que tiene el estudio ASPRE más es sobre la aspirina, ¿sí? El otro tratamiento de profilaxis que se dice es obviamente el calcio para la población que tiene baja ingesta de calcio, no ni siquiera 1000 gramos al día o 1500, ¿no? Miligramos, perdón, 1500 miligramos o 1000 gramos al día. Pero bueno, o sea, si el doctor obviamente eliminó el calcio, lo que sobrepone aquí, o sea, lo que da mayor eficacia a prevenir una preeclampsia es la aspirina, ¿sí? De igual forma, pienso que deben utilizar si bien la calculadora porque ustedes saben que la aspirina no es algo inocuo. Entonces tienen que clasificar bien a quién van a dar la aspirina y a quién no. Sí, también es importante, mira, la preeclampsia, para la compañera que nos atendió, nos escribió la pregunta, la preeclampsia es una enfermedad multisistémica, ¿sí? Que se puede presentar de manera diferente en cada paciente. Entonces, habrá pacientes que tengan expresión renal, otras hepática, otras en su cerebro, ¿no es cierto? Y otras en su sistema cardiovascular. Entonces, sería importante ver si esta paciente no, saber el diagnóstico exacto, ¿no? Ver si no tiene una nefropatía. Y esta nefropatía, ¿qué implicaciones o qué repercusiones va a tener sobre el embarazo? Sí, pienso que coincido con Miguel, que el calcio se puede mejorar la ingesta pues con una mejor alimentación, ¿sí? Y mantener la aspirina, que sería lo más importante. Otra cosa con respecto a esto, o sea, a esa paciente que le enviaron la aspirina y el calcio, como les digo, o sea, hay que categorizar, ¿ya? Porque darles un ejemplo, puede haber una paciente que tuvo preeclampsia al final del embarazo. Si ustedes manejan la calculadora fetal, van a ver que esa paciente tiene bajo riesgo. Entonces, ¿para qué sirve el estudio ASPRE y la calculadora? Porque van a categorizar el riesgo y van a ver a qué paciente hay que dar aspirina. Así una paciente tenga un antecedente de una preeclampsia, por darles un ejemplo, al final del embarazo, pero en la calculadora ha ingresado todos los datos como son, me da un riesgo bajo, pues no va a haber diferencia entre darle aspirina o no, porque una paciente categorizada con riesgo bajo tiene la misma prevalencia de una paciente que no ha tenido preeclampsia antes o que es de un riesgo bajo por sí. ¿Sí? Entonces, para eso sirve la categorización y la calculadora fetal. Entonces, con ella hubiera sido óptimo, obviamente, revisar, ¿no? Si tenía, por decir, una enfermedad de base renal, hubiera sido óptimo revisar, pues, revisar el cálculo de riesgo y ver si tenía alto riesgo, pues se le daba, ¿no? Y se le daba también el calcio. Y si salía un bajo riesgo, pues no va a haber diferencia entre dar aspirina o no dar. Ahora, Miguelito también nos pregunta
Si la aspirina se mantiene hasta las 32 semanas o hasta el final. Pues bueno, Eh, permítame, la recomendación viene en la misma calculadora, ¿no? ujú. Y con todo, si nosotros ingresamos los datos correctamente, todos los datos, tenemos que recopilar todos los datos de la paciente, todos los datos importantes, y ingresamos en nuestra calculadora. Miguel nos mostraba que al final también nos da una recomendación de la dosis de la aspirina y de hasta qué semana se debe Toma mantener, Photoshop. Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, Hasta las 36 la aspirina, obviamente. sí, en pacientes de riesgo hasta las 36, pero esa es una cualidad de como yo les decía, de la tecnología de ahora, ¿no? Que ya nos ayuda en todo. Mira, nos da una dosis, nos da hasta qué semana. Yo cuando era estudiante me tocaba ir a ver al doctor Cisneros, que era un viejito que temblaba cuando hacía las cirugías. Me tocaba preguntarle a él para despejarme las dudas. Y yo tengo una pregunta que me hicieron a mi WhatsApp. A ver, me indican con respecto a la imagen de la arteria uterina. Si presenta notch protodiastólico, ¿ya podemos decir que está alterado? Si quieren, respondo eso, que justo por aquí estoy buscando la diapo que tengo de Sí, sí, eso. ¿O quieres respóndele. responder tú? Sí, respóndeles. A ver, verán, o sea, el notch obviamente nos indica que hay una resistencia vascular. Voy a compartir, déjenme encontrar ya. Que hay una resistencia vascular de las arterias. ¿Sí? Entonces, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Ya, perfecto. A ver, entonces, tal como indicó Enrique, ¿no? Es una paciente que no está embarazada o antes de embarazarse, vamos a ver que hay una resistencia, ¿sí? De las arterias espirales, de las arterias, perdón, sí, espirales, ¿no? Y que conforme avance el embarazo, ¿qué va a hacer? Pues va a haber mayor invasión trofoblástica, va a cambiar el calibre de la arteria y va a haber menor resistencia, ¿ya? Obviamente, en las embarazadas que tienen un mayor riesgo de preeclampsia, ¿sí? Que está alterado el flujo de las arterias uterinas, va a estar presente este notch, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta que entre las 11 a 14 semanas, el 50% de las pacientes van a presentar ese notch, sea que esté patológico o que esté normal, lo van a presentar. Obviamente, conforme avance el embarazo, se va a ir disminuyendo, pero aún así, a las 19 o 22 semanas, el 20% de pacientes pueden presentar este notch, ¿sí? Y de 24 a 26, entre el 5 a 10. Entonces, no tienen que dejarse llevar mucho del notch, ¿sí? O sea, obviamente sí nos indica que si hay el notch, puede haber una resistencia vascular. Pero si ustedes ingresan eso a Calculadora Fetal Barcelona, que indica los IPs con el percentil y que es patológico normal, pues les puede salir seguramente normal y no hay ningún problema de eso, ¿sí? Entonces tienen que de ley manejar la calculadora fetal. No se dejen solo llevar por el notch. Claro, ahora el notch va desapareciendo según van aumentando las semanas, ¿no es cierto? Ahora, Claro. si ustedes ven un notch presente, bien marcado, pasada las 24, 28, 30 semanas, pues yo sí les recomendaría, y esa paciente tiene unos valores normales, pues sí les recomendaría repetir el estudio, de todas formas, porque hay algunos otros parámetros que hay que valorar. A veces se estudia otro vaso, Exacto. ¿no? A veces puede ser que no estudiaron la arteria uterina, sino estudiaron otro vaso, Uh-huh. ¿sí? Entonces, sí sería prudente, sobre todo si ustedes tienen una paciente que, que tiene un riesgo elevado, ¿no es cierto? Una paciente que tuvo una preeclampsia previa, una paciente afrodescendiente, una paciente que tuvo un desprendimiento normoplasentario. O sea, hay que valorar todo, ¿no es cierto? Entonces, no es solo una cosa, no nos podemos guiar solo por un signo. Por eso eran los marcadores, eh, las calculadoras con multiparámetros, ¿no es cierto? Es lo que yo opinaría.
Hay Ahora, otra, Miguel, hay otra pregunta ajá, que te puedo hacer. Pienso que nos puedes guiar mejor tú. sí, justo ¿Qué, estoy leyendo. qué efectos secundarios nos puede producir la aspirina? Ya les voy a compartir igual otra vez la pantalla y les voy a indicar con una diapositiva, ¿sí? Y eso, Miguelito, es súper importante porque hace un rato tú decías, hay que saber a quién damos aspirina. Hay que establecer bien el riesgo y ver qué paciente se va a beneficiar con la toma de aspirina. Porque en vez de hacer un beneficio, podemos estar produciendo un perjuicio, ¿no es cierto? Exacto. A ver, aquí hay un estudio de la llama del 2012 donde nos indica la asociación de la aspirina con lo que son eh, con lo que empieza a sangrar, o sea, ay, se me fue el nombre, perdón. A ver, es la asociación de la aspirina y que haya en el cuerpo, al menos de sangrado, ¿sí? Lo que se ha visto, como ven aquí en esta imagen, hay una asociación, sí, no es tan grande, sí, pero ¿con qué? Con que puede haber sangrados a nivel gastrointestinal y a nivel del sistema nervioso central, sí, entonces por eso es importante que hay que categorizar el riesgo. También, obviamente, si vemos que la aspirina es buena, ¿no? Para prevenir que haya una preeclampsia precoz y también, ¿no? En cierta parte también que haya una restricción de crecimiento prematuro, pero va a haber una cierta parte de la aspirina que nos va a producir un desprendimiento. No es mayor ni tampoco es significativo. O sea, esto no quiere decir que la aspirina, toman aspirina y va a haber desprendimientos de placenta, no. Pero estadísticamente tiene algo de relación, ¿sí? Entonces es por esto que hay que estratificar a las pacientes, porque obviamente es un anticoagulante y pues hay que ver, no puedo mandar a todas porque obviamente no es un medicamento inocuo y por eso hay que categorizar a la paciente. Como les digo, si hay una paciente que tuvo preeclampsia al final del embarazo y le sale un valor, un riesgo negativo bajo, pues simplemente no envíen la aspirina y tienen que volver, eso sí, evaluar a las 20 semanas para ver cómo siguen las arterias uterinas. ¿No ves que el ¿Así? cumplimiento el 90%? Listo. Entonces, eso con respecto más a los efectos secundarios, ¿no? Sangrados a nivel del sistema nervioso y a nivel gastrointestinal. Por eso hay que darlos hasta las 36 semanas y categorizar bien a quién se le va a dar. Hasta las 36, porque también suponemos que la paciente después de las 37 semanas va a entrar en labor de parto y va a sufrir una hemorragia, ¿no? Va a tener un sangrado. En caso de un parto normal, hasta 500, en caso de una cesárea, hasta 1000 cc. Y la suspensión de la aspirina nos va a evitar, aumentar la probabilidad de una hemorragia. Uh-huh. Listo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, me parece que no. Eh, por mi parte, compañeros, compañeras, a todas gracias por la atención. Para mí es un gusto verles a algunas caritas conocidas, aunque todas se quitaron la cámara, pero por lo menos por el nombre. Y espero y es mi deseo seguir con esta clase de charlas, ¿sí? Aquí aprendemos todos, aprendemos del que recibe la charla, aprende el que da la charla porque tiene que prepararla, ¿sí? Y esa es la intención, ¿no es cierto? Ayudarnos entre compañeros, darnos una mano, tener, en este caso, un chat de consultas donde podamos comentar por lo menos, ¿sí? Hacer una consulta de nuestros pacientes, a veces incluso de nuestros familiares, ¿sí? Pero espero de todo corazón y aspiro a que este proyecto siga adelante como un proyecto no solo de atención, no solo como de atención materno, fetal y ecografía, sino como de educación. Vamos a hacer ¿Sabes una qué? evaluación. Antes de eso, yo no, mejor escriban las preguntas al chat, ya. Ahorita acabaron de enviar otra. Nos preguntan, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre el estudio ASPRE y realizar la medición de las arterias uterinas a las 20 semanas? Bueno, o sea,
son, son dos cosas diferentes. El estudio ASPRE fue un estudio realizado para ver cómo, qué tanto disminuía la incidencia de preeclampsia con el uso de aspirina. Ese fue el estudio ASPRE, ¿sí? ¿A qué porcentaje de disminución de la incidencia de preeclampsia reduce el uso profiláctico de aspirina? Ese fue el estudio ASPRE. Y en cambio, el estudio de las arterias uterinas entre las 19 y las 23 semanas nos cataloga el riesgo. Nos cataloga el riesgo de esa paciente que tiene de desarrollar preeclampsia. Y si esa, si eso sería, ¿no es cierto? Nos cataloga el riesgo de esa paciente de desarrollar preeclampsia. Claro, o sea, en sí, el ASPRE y el ASPRE lo que quería ver qué es pues ver qué tan efectiva era la aspirina para bajar o prevenir la incidencia de preeclampsia. Entonces, como para que lo tengan claro, ¿no? En el screening de primer trimestre, si se realiza eso, no es el estudio en sí para decir, va a tener preeclampsia tal semana, no, sino para categorizar y ver a qué paciente ya le voy a dar preeclampsia. ¿Por qué? Porque si le No le hago el voy a dar estudio a las 20 semanas, o sea, ya no le voy a dar aspirina. Claro, porque ya no sirve. Entonces, es para categorizar. Primer trimestre, arterias uterinas, estudio ASPRE, para ver a quién le doy aspirina y disminuir la incidencia. Ya a las 20 semanas, si es que realizan, pues ya me podrá salir patológico, pero lastimosamente no dieron aspirina. En el caso de la presentación, el estudio de las arterias uterinas de las 19 a las 23 semanas nos sirvió para saber que el estudio del Doppler de las arterias uterinas es muy útil para la predicción, digamos, en este caso, ¿no es cierto? Así De es. preeclampsia para el cribado. Pero a esa edad ya no nos sirve para prevención. Entonces, como les había explicado, lo lógico era movernos hacia el screening de las 11 a 14, a 13.6 semanas. ¿Sí? No sé si quedó claro ahí. Yo creo que sí. Ya creo que no hay más preguntas. Bueno, el grupo de Conatal les agradece muchísimo su Espérame, espérame, asistencia. espérame. Ya. Espera un ratito. Saben que vamos a... queríamos hacer una votación. Vamos a hacer una votación sobre el siguiente tema. Tenemos unos 4 temas. Tres. El 10 temas. siguiente probablemente es igual de preeclampsia. No sé si les explicas un poco. eh, bueno, como dijo Miguel, este estudio... O les explico yo. Sí, porque se me metió el gato. Ya, estábamos viendo el siguiente tema como para seguir la hilatura de esto, de predicciones de riesgos y eso, ver si se lo hace la predicción de una preeclampsia precoz y una tardía, que se debe realizar igual como se les indicó en las calculadoras, indica que es a las 20 y a las 36. Entonces pensábamos ver si realizábamos ese webinar y aparte tenemos otros temas que para hacerlos después de esas clases. Entonces, eso es lo que se le quería compartir. Ya, entonces, a ver, ¿cómo quedamos, Miguel? Hacemos, la siguiente charla va a ser el, Predicción de preeclampsia precoz y tardía sería para seguir la hilatura de lo que estamos, porque si nos exactamente. metemos a otro tema y después regresamos al mismo, quizás ya se va a Sí. perder todo. Ya, y lo que sí vamos a hacer una pequeña votación es sí o no, sí, Sí, ya, de los siguientes temas. O sea, el siguiente va a ser de la predicción de preeclampsia, de cómo hacemos el seguimiento, ¿sí? Pero de ahí en adelante vamos a hacer una votación para ver qué temas podemos seguir, ¿ya? Entonces ayúdennos, porfa, votando. a ver. ¿Qué tema les gustaría que tratemos? Se están moviendo como locos las filas. Voten, voten. Yo voy a votar porque no sé.
Ya se paró. A ver. Entonces, en ese orden vamos a hacer. Sería el tema que sigue de la próxima charla, sería de la preeclampsia, ¿sí? El siguiente sería ecografía del primer trimestre de desarrollo del embrión. Y el tercer tema sería viabilidad del embarazo temprano por ecografía. Esos serían los 3 siguientes temas. Luego que acabemos de eso, hacemos una nueva votación. ¿Sí? En tal caso, si quieren sugerirnos algún tema al chat, por favor. Nosotros estamos abiertos a cualquier sugerencia. Listo. Y creo que con eso ya terminamos. Doctor Leonardo. Bueno, les decía, ¿no? Que les agradecemos muchísimo por su asistencia. El grupo de Conatal está a su disposición en nuestro chat por WhatsApp. Pueden agregar a sus conocidos, a las personas que deseen formar parte de este proyecto, mediante el enlace que se pone, ¿no? En el WhatsApp. Recuerden que para cambiar el mundo, primero hay que cambiar la forma de nacer. Les agradecemos por su presencia una vez más y esperamos contar con ustedes en una próxima charla. Hasta luego y que tengan una linda noche. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, felicitaciones.